Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la comunidad de Clarksville. Y si usted vive en las áreas añadidas aquí en esta ciudad, visítenos, ¿verdad? Visítenos para que usted conozca la sana doctrina, intégrese a la familia de Dios y conozca la verdad, y la verdad lo puede hacer libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño, libre del infierno, libre de muchas cosas, para que su familia y su vida pueda perdurar y pueda tener una vida abundante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a tener una predicación muy bonita. Hoy vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza es una parábola muy importante, ¿verdad? Deje arreglar el conmutador o el ordenador, como muchos le dicen, ¿verdad? Para que yo vea bien. Y en el capítulo 13 de Mateo encontramos 7 parábolas, ¿verdad?, del reino de los cielos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con significado celestial. ¿Por qué es una historia terrenal? Porque Jesucristo usó cosas terrenales. Usó un campesino, un sembrador, una semilla, un árbol, ¿verdad? Nunca usó algo que nosotros desconociéramos, ¿va? Porque Él bajó del cielo y podría habernos contado algunas cosas que nosotros no entendiésemos, pero usó un vocabulario que hasta un niño lo puede entender. Pero claro, el niño tiene que ser bueno, porque si el niño no tiene maldad, no lo va a entender. Y así un adulto también, el que tiene el Espíritu Santo lo va a entender, el que no tenga el Espíritu Santo no lo va a entender. Por eso hoy muchas personas, hay mucha controversia ayer estuve yo viendo un tipo que puso en las redes sociales que Jesús no es Dios, y tenía 604 comentarios, y que él argumentaba ahí que la palabra en griego tal es tal. La palabra griego, bueno, el griego es una lengua muerta. Por eso Dios va a avergonzar la ciencia. No hay una traducción exacta de las palabras en griego, porque en la época de Jesús que se usó un griego, se llama como Eloni, ese tipo de griego, que es un griego común. Ese griego tiene 37 formas. Diferentes regiones donde tú vivas. Los comerciantes hablaban un griego, los empresarios hablaban un griego, en el juzgado hablaban otro griego. Por eso Pablo ni siquiera sabía el griego que se usaba en las cortes. Por eso usa a otra persona para escribir la carta de Romanos. Entonces Dios avergüenza la ciencia, y creen que porque pueden traducir ellos literalmente algo, pueden concluir algo, y no es así. Por eso Dios tiene el Espíritu Santo, porque la interpretación de las Escrituras no solo es literal. La interpretación de las Escrituras es literal e histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Que se tiene que refinar toda la Biblia, comérsela, para que usted sepa. Entonces ya uno sabe cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Pero no podemos deducir. Entonces vemos que hay 7 parábolas. Jesús nos habló de cosas terrenales, usó un vocabulario muy sencillo que hasta un niño lo puede entender, claro, siempre y cuando el niño no haya maldad en él. Y sabemos que la parábola del sembrador nos da una noción para que nosotros podamos discernir esta parábola de la semilla de mostaza, que dice la parábola del sembrador, que no todo el que escucha el evangelio va a ser salvo. Eso es lo que dice la parábola del sembrador, que no todo el que escucha el evangelio va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no cae en buena tierra. No cae en buena tierra. ¿Y qué es en buena tierra? En su corazón, en su mente, en su alma. No va a caer en buena tierra, entonces va a haber un problema. Y la parábola del trigo y la cizaña también nos enseña que vamos a crecer muchas veces en iglesias que hay gente que se dice ser lo que no es. Y Dios lo instituyó así, ¿verdad? Porque siempre ha habido gente hipócrita en las iglesias, dentro y fuera de las iglesias. Y siempre lo habrá, porque Dios así lo instituyó. Y eso no nos toma por sorpresa. Pero yo le ruego a Dios que a través de esta predicación nosotros podamos entender que esa semilla tiene que caer en terreno bueno, para que nosotros seamos transformados y seamos mejores cristianos.
Vamos a ver la parábola, una parábola muy sencilla, solamente 2 versos en Mateo 13, versículo 31 y 32. Mateo 13, versículo 31 y 32, la parábola de la semilla de mostaza. Es muy importante porque a través de estos 2 versículos tan pequeños tiene un significado muy profundo, ¿verdad? Cuando usted ve una parábola de Jesús que solamente tiene 2 versículos o un versículo, tenga mucho cuidado porque la interpretación es más profunda de lo que usted cree, ¿verdad? Porque tenemos que tener mucho cuidado al interpretarla. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos, ya les enseñé que es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es el reino físico. Cuando Jesús ponga su trono en el milenio y gobierne por 1000 años, ¿va? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, en el cual, versículo 32, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿verdad? 2 versículos. Pero quiero que sepa que a pesar que es una parábola que tiene 2 versículos, esta parábola es la parábola más mal interpretada en las Sagradas Escrituras por muchos seguidores de Cristo. Es la más mal interpretada. Usted puede ver videos, prédicas, reflexiones sobre la parábola del grano de mostaza y le van a dar otra interpretación. ¿Por qué? Porque no hacen su tarea, no estudian las Sagradas Escrituras, no la trazan bien, ¿verdad? Y sobre todo necesitas al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no te va a dar luz para que tú puedas entender las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque estudiar es agotador, como dice mi hermano, cansado. No todo el mundo le gusta estudiar, es agotado, ¿verdad? Pero estudiar tiene una recompensa, ¿sabía? ¿Sabía que cuando usted estudia en el mundo secular, tiene una recompensa estudiar? Mucho más si usted estudia lo espiritual, va a tener mucho más recompensa. Porque usted va a poder... ¿De qué te sirve ser un doctor, un cirujano, un científico de cohetes si tu vida está de cabeza? De nada. Porque no tiene lo espiritual. Pero por eso tienes que tener una balanza, ¿verdad? Así como estudias secularmente, también tienes que estudiar lo espiritual. Por eso es importante indagar en las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver un verso de Oseas 4:6, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo, ¿quién es el pueblo? La nación de Israel, ¿verdad? Él nos está dando un ejemplo de lo que iba a pasar. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo dice Dios, verdad? Dios está profetizando lo que pasó. Yo le pregunto a usted, ¿hoy en día hay sacerdocio? No, ¿ah? Dios los echó. Ahí dice, ahí te echaré del sacerdocio. Y Dios cumple todo lo que promete, ¿verdad? Nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros somos iglesia. Entonces la iglesia no padece por falta de conocimiento, porque aquel que es iglesia tiene el Espíritu Santo y tiene luz para discernir las Escrituras y tiene conocimiento de Dios, porque Dios le va a dar ese conocimiento poco a poco. Es diferente, eso ya no aplica a nosotros, pero nos damos cuenta que el problema está ahí, es radical, porque muchos no quieren hacer su tarea, muchos no quieren estudiar. Dios usa unas palabras muy fuertes, ¿verdad? Porque dice, no solo te voy a desechar, no solo ya no vas a matar chivitos, no solo vas a hacer fiestecitas, ¿va? Ya no vas a hacer tus fiestas, aunque las siguen haciendo, ¿va? Pero Dios ya las prohibió. También tus hijos. También tu generación, ahí dice, me olvidaré de tus hijos. Entonces, la falsa interpretación de esta parábola es así, pongan mucha atención, que la palabra de Dios es la semilla, entonces esa semilla la van a sembrar
y esta va a prosperar y se va a extender en todo el mundo, se va a regar por donde quiera y va a haber iglesias enormes, iglesias inmensas y muchos vamos a ser salvos. Eso es mentira, la Biblia no dice que muchos vamos a ser salvos. ¿Se fija? Así interpretan esta parábola. La mayoría de personas que la interpretan mal. Pero hoy vamos a ver cómo se interpreta correctamente. ¿Qué les parece, verdad? Porque es 180 grados de lo que dice la falsa interpretación, ¿verdad? Es un cambio radical. Radical significa 180 grados. Así como nuestro programa del cafetín es radical, porque estamos transformando mentes, estamos hablando la verdad. Y vamos a ver la interpretación correcta. ¿Y cómo vamos a saber la interpretación correcta? A través de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que estudia las palabras en su contexto general. Por eso hay dos clases de interpretaciones: interpretación inmediata e interpretación general, ¿verdad? Porque quizás Dios dijo esto aquí, ¿verdad? Con Oseas, pero ya no lo dice acá porque estamos en otra dispensación. Entonces eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Entonces lo que realmente enseña Jesús con esta parábola es que no todo lo que se hace en una iglesia es verdad. No porque tú estás en una iglesia, en esa iglesia danzan, en esa iglesia tocan el shofar, en esa iglesia hacen venta y venden CDs, venden libros. No, todo lo que hacen en la iglesia está aprobado por Dios. Tienes que filtrarlo a través de las Sagradas Escrituras, si está bien o está mal, ¿verdad? Pero la interpretación de esta parábola es que Jesús nos está advirtiendo que va a haber muchos cultos falsos, evangelios diluidos, que pervierten la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a través de la parábola, que tienen apariencia de piedad, pero realmente son lobos rapaces. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pastores, maestros, todo aquel que le quita añade a la palabra de Dios. Vamos a ver, número 1, esta parábola enseña que todo aquel que le quita y añade a la palabra de Dios está mal, está fuera del lugar, ¿verdad? Porque así dicen, la Torah dice así, ¿verdad? Letra por letra, palabra por palabra. No tiene que ir muy lejos, ¿verdad? En esta ciudad, permíteme, es que no sé si me mandaron un mensaje o no, pero bueno, no tiene que ir usted muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta ciudad de Clarksville hay muchísimas iglesias falsas. Que yo le estoy hablando de la India, de Sudamérica. No tiene que ir muy lejos para encontrar iglesias falsas. Usted prende la radio, escucha falsos evangelios. Usted prende la televisión, prende YouTube, ve tanta falsedad por donde quiera que usted vea. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de apostasía. Número 3, ¿verdad? Número 2, en esta misma ciudad. Número 3, los medios de comunicación nos indican que estamos en los últimos tiempos. Número 4, la mayoría de iglesias religiosas no hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que te manipulan, que predican lo que les conviene, hasta te maldicen. Y número 6, sus vidas siguen igual. Pasaron ya 5, 10, 20, 30 años, sus vidas siguen igual. No han tenido un cambio radical. Entonces, bueno, yo quisiera que este domingo, ¿verdad?, todos seamos aprobados por Dios, y filtrados por la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús no explicó esta parábola? ¿Verdad? Porque explicó la parábola de la cizaña, explicó la parábola del sembrador, pero Jesús no explicó esta parábola. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros hagamos nuestra tarea, que nosotros estudiemos la Biblia. Qué fácil hubiera sido si Jesús nos hubiera en un lado explicando todas las parábolas, entonces nosotros ya no hiciéramos nada, nos hiciéramos flojos. Pero Jesús no lo hizo porque Él sabe que nosotros tenemos que
esforzarnos para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ver que no todo lo que se hace en una iglesia es de Dios, ¿va? Mi esposo y yo fuimos a una iglesia que estaban hasta haciendo la víbora de la mar, con eso les digo todo. Y que, hermano, dice, el culto estuvo sorprendente, a la hermana nos caímos como fichas de dominó, hasta rompimos una silla. ¿Y de qué se trató la predicación? No sepo. ¿Por qué? Porque todo eso bloquea tu mente, porque son emociones. Pero por eso yo cuando predico quiero que se lleven algo para que ustedes crezcan en la sana doctrina, ¿verdad? Y la clásica pero siempre tenemos que hablar la clásica de las falsas iglesias. Nosotros tenemos la verdad, pero no concuerda con esto. ¿Y qué es la verdad? ¿Lo que dicen ellos o lo que está aquí? Lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, no hay nadie que se levante, y que diga, no es cierto, bola de mentirosos, no es cierto, la Biblia no lo dice así, porque no está bien dividida la palabra de Dios, porque no hay gente apologética. Apología significa defender la palabra de Dios. No hay gente apologética. El día de hoy yo puedo contar con mis manos los predicadores apologéticos aquí en este país, en los Estados Unidos. Y uno ya se murió, son 9. Imagínense. Y todos deberíamos presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe, como dice en 1 Pedro, todo deber de un cristiano, es un mandamiento para la iglesia. Pero el diablo sabe cómo sabotear el evangelio, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal arma de Satanás? Que tú caigas como cucaracha, no. Que tú te enfermes, no. Que tú te pase esto, no. Que te atropelle un camión, no. La peor arma de Satanás es la ignorancia. Él usa la ignorancia bonito, ¿va? Si usted va a una iglesia donde está llena de herejías, la mayoría de personas no son letreadas, no estudian la palabra de Dios, no tienen educación, no, nada más le dicen burro y brincan, chivo y brincan, no dicen amén y todos dicen amén. La mayoría de iglesias, desgraciadamente, que están manipuladas porque no tienen educación ni secular ni teológica. Entonces hay una manipulación fea, ¿verdad? Pero el diablo es lo que hace, es lo que dice en la parábola del sembrador. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron las aves malévolas? Se robaron la semilla, ¿va? Eso es lo que hace Satanás, se roba la semilla y ya luego la anda vendiendo en el mercado negro y anda diciéndola transquiversadamente, como lo que hizo Satanás con Jesús en la tentación en el desierto. ¿No hizo lo mismo Satanás? Distorsionó la palabra de Dios. Pues es lo que es su trabajo, ¿verdad? Pero la peor enfermedad del ser humano es su ignorancia. Pero vamos a ver ahora 4 puntos de esta parábola para poder interpretarla correctamente, ¿verdad? Es una parábola muy sencilla, que en 2 versículos, pero vamos a aprender mucho el día de hoy, se los aseguro, ¿verdad? La parábola de la semilla de mostaza. Esa es la semilla de mostaza, si usted no la conoce, una semilla pequeñísima. Es la más pequeña ya donde nació Jesús. No hay otra más chiquita, ¿verdad? Pero incluso hay canciones que dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, yo podría mover montes, y lo dice en la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver primeramente, número 1, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el que siembra? Porque usted puede tener palabra, pero el sembrador es Dios, según la parábola del sembrador. El sembrador es Dios. El sembrador dice en Mateo 13:37, y Jesús nos da la respuesta, ¿quién es el sembrador? Dice, respondiendo él, dice, porque esa parábola sí la explicó él, ¿verdad? Dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, o sea, yo. Entonces, si Jesús dice que hay buena semilla, entonces hay mala semilla. ¿Sabía eso? Tiene que haber mala semilla. No porque está escrito aquí, tiene que decir que está buena. Porque un sembrador bueno sabe cuándo la tira, cuándo la pone, cuándo la riega. Porque si cualquiera hace el trabajo del sembrador, no le va a resultar.
la primera parte, Dios o Jesús es el sembrador. Porque hoy muchos, como el tipo este que vi en la internet que tenía 606 comentarios, niega la deidad de Jesús, cuando Primera de Juan dice, el que niega la deidad de Jesús es anticristo. Así de fácil. Eso hasta un niño de kinder lo puede leer. Entonces vemos que Jesús iba a comprar la iglesia con su sangre, abrir una iglesia, edificarla. Si Él abrió la iglesia, Él la tiene que edificar. No murió por una iglesia que Él no le iba a edificar. Él iba a edificar, ¿va? Y nos dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos, estando seguros, estando más que seguros, estando completamente seguros que el que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero si ya Jesús comenzó la obra, usted ya es iglesia y Él se va a encargar de edificarla. Aprenda muy bien eso, ¿va? Que así también como hay buena semilla, también hay mala semilla. Número 2, la parábola habla que hay una pequeña semilla, ¿va? Jesús dice la semilla de mostaza. El reino de los cielos es pequeño, por eso es pequeño, una pequeña mostaza. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos va a ser pequeño. Dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. La iglesia es un puñado de ovejas, no son muchos, ¿verdad? No en una mega iglesia, 2,000 gentes, 3,000 gentes. A lo mejor entre esas 3,000 gentes hay un corderito nada más. Porque la iglesia son muy pocos. Y lo dice en la Biblia, ¿verdad? Realmente el reino de los cielos es pequeño. Somos la minoría, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, una ilustración, ¿va? Había una clase en una universidad, entonces había un profesor de teología muy importante, así como Rabbi Zachariah. Entonces le fueron a preguntar a los estudiantes y estaban muy emocionados porque era la primera vez que viajaba a su país y era la primera oportunidad que él iba a recibir preguntas de los alumnos, y le preguntaron, ¿qué es lo más importante que está en la Biblia? ¿Qué es lo más importante? Y todos sacaron sus lápiz para anotar la respuesta, ya saben, ¿no? Estaban hasta sus celulares para grabar la respuesta. No, ahorita nos va a dar cuál es lo más importante que hay en la Biblia. Entonces el teólogo les dijo, lo más importante que hay en la Biblia, dice que Jesús murió por mí porque me amó. Y porque lo dice aquí en la Biblia. Eso es lo único que dijo. Y todos se quedaron, wow. Eso es lo más importante, que nosotros recibimos una gracia inmerecida. Que no nosotros, el que debería morir en la cruz es usted y yo. Y Él murió por cada uno de nosotros. Eso es lo más importante en la Biblia, que nuestro Creador nos amó tanto que se dio a sí mismo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Porque queremos la vida eterna más los cupones, la vida eterna más el yate, la vida eterna más la mansión, la vida eterna más el Mercedes-Benz. No, yo estoy agradecido con Dios que no me voy a ir al infierno. Él no tiene que hacer nada por mí, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Yo estoy agradecido por lo que hizo. Esa es la verdadera iglesia, el que está agradecido por lo que hizo su Señor en la cruz, ¿verdad? Esa es la verdad más importante teológica, porque Dios dice, como dice Juan, porque Dios nos amó primero. Porque nadie amó a Dios primero, nadie. Y el grano de mostaza es pequeño, pero se encierra un gran poder en ese grano. ¿Por qué? Porque ese granito de mostaza, aunque usted lo vea así apachurrado, todo seco, todo muerto, tiene vida. Y así somos nosotros. Así Dios nos ve como un grano de mostaza, así muertos como una semilla. Pero esa semilla puede dar vida si cae en tierra buena. ¿Sabía eso? No es el tamaño.
Porque muchos dicen, si tuviera una fe como un granito de mostaza, no significa el tamaño, significa a que la semilla vuelve a nacer. Entonces cuando nosotros volvemos a nacer hay un poder de que nosotros podemos vivir eternamente. ¿Verdad? Un superhéroe se queda bajito al lado de nosotros. Porque Dios nos hizo eternos. Dios nos dio una vida en abundancia. Bueno, dice, la mostaza, ¿cómo es la mostaza físicamente? La mostaza es un grano picante, porque de ahí hacen la mostaza para los hot dogs. Todos conocemos los hot dogs, ¿verdad? Pero se debe usar en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si usted un hot dog me lo llena de mostaza? Pues él se va hasta a picar, ¿verdad? Se va a enchilar, porque es fuerte. Es muy fuerte. Años atrás, aquí en los Estados Unidos, en Europa, cuando la gente se enfermaba de gripa, le ponían parches de mostaza. Agarraban la mostaza, la molían y le ponían un parchezote en el pecho para que pudiera respirar. Entonces a alguien se le ocurrió y inventó el Vicks Vaporub, el mentolato. Y ahí salió el mentolato, de los parches de semilla de mostaza. Entonces, vemos que es aunque sea una pequeña semillita, es fuerte, ¿verdad? Porque es picante y tienes que usarla en proporciones adecuadas. Si usted quiere cocinar con mostaza, tiene que tener buena mano. Ahí no se le pasó la sal, se le pasó la mostaza y van a querer 2 vasos de agua. ¿Cuál es la mayor verdad teológica? Vamos a ver el emperador Darío de Persia. En la historia habla que el emperador Darío de Persia iba a conquistar a todo el mundo, como lo dice en la profecía de Daniel. Entonces eran ellos gobernadores de todo el mundo, pero se levantaba otra nación que era Grecia, y entonces Alejandro Magno iba a conquistar a todo el mundo también. Entonces el emperador Darío de Persia le mandó una carta a Alejandro Magno, ¿va? Mira, ¿sabes qué? Somos como ajonjolí, te vamos a aplastar. Se la mandó con un mensajero, con un apóstol, eso se llama apóstol, con un mensajero. Y fue y la leyó Alejandro el Grande, ¿ah? Alejandro el Grande la leyó y le escribió una notita y le mandó un costalito. Porque la ajonjolí en ese entonces en Europa, casi todos los campos sembraban ajonjolí. Entonces él se veía por donde quiera el ajonjolí. Entonces nosotros somos como el ajonjolí, te vamos a aplastar como cucaracha. Deja que nos enfrentemos en batalla. Entonces Alejandro el Grande le mandó una nota con un costalito chiquito y se lo trajeron al emperador Darío y le decía, ¿sabes qué? Nosotros seremos poquitos, pero somos como este grano de mostaza. Y ganaron ellos. En la historia ellos ganaron. Alejandro el Grande ganó y empezó a conquistar los territorios que eran de Persia, ¿verdad? Entonces, el granito es insignificante, pero tiene vida el granito. Si usted ve un grano de frijol, un grano de cualquiera, tiene vida. ¿Cómo Dios puede terminar una vida y volver a nacer? ¿Que no lo puede hacer en nosotros? Claro que sí. Nos puede dar vida de nuevo, ¿verdad? Entonces, la semilla es el germen de la vida. Eso es lo más importante. Cualquier persona que tenga muchos estudios puede decir cuántas semillas hay dentro de una manzana. Pero solo Dios sabe cuántos árboles de manzana hay en cada semilla. Cuántas manzanas hay en cada semilla. ¿Por qué? Porque Él es el matemático divino, el reproducirlo al infinito. Eso significa una vida en abundancia. Eso se llama en matemáticas en infinitum. ¿Ok? Y cuando dice en Juan 10:10, es Dios te dará vida en infinitum. Eternamente. Eso significa, literalmente, la palabra. ¿Por qué? Porque solo el sembrador divino sabe cuántos árboles y cuántas manzanas va a salir de cada semillita. Y nosotros no. Tercero, ya vimos, ¿va? Que el sembrador, la semilla. Tercero, el arbusto. El arbusto que crece, la parábola dice que crece un arbusto, ¿va? Sembrado entre espinos, ¿va? Nos dice la parábola del sembrador. El que oye la palabra se afana este siglo y al engaño la riqueza la
ahogan y se hace infructuosa, ¿verdad? No va a tener fruto, ¿verdad? Esa raíz. Esto es muy importante en esta parábola, porque Jesús está hablando de un grano de mostaza. Entonces, un grano de mostaza, si tú lo siembras, va a crecer un arbusto. No puede crecer un árbol, como dice la parábola. Entonces, Jesús aquí nos está diciendo que hay algo chueco, algo inusual, algo que no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sembrando un grano de mostaza para que crezca un arbusto y se hizo un gran árbol con muchas ramas, con una gran raíz. Entonces no está hablando de su iglesia. ¿Se fija? ¿Qué dice en Génesis capítulo 1 del 11 al 12, ¿verdad? Porque el arbusto es crecido y maduro, ¿verdad? Después dijo que se produzca la tierra hierba verde que da semilla, el árbol de fruto según su género, y la semilla sobre él que está sobre la tierra. Y así fue. Porque Dios instituyó que cada semilla va a dar lo que es. Tú no puedes sembrar una semilla de durazno y te dé plátanos. Tú no puedes sembrar una semilla de higo y te dé fresas. Porque Dios lo instituyó así. Entonces lo que está hablando Jesús en su parábola es algo sobrenatural, sobre la naturaleza, que Dios no tiene el control. Entonces, ¿cómo tú vas a sembrar una semilla de mostaza y va a crecer un gran árbol, verdad? Pero ¿quién es ese gran árbol? Vamos a verlo en Daniel. Daniel 4:22. Daniel 4:22. Bueno, Génesis 1:12 dice, se produjo la hierba según la semilla, según su naturaleza, según su género, y Dios vio que todo será bueno. Entonces lo que Dios ve que es bueno no lo puede cambiar. ¿Se fija? Daniel 4:22 dice, Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y llamaron a Daniel, a ver, ¿qué soñaste? No, que soñé yo un arbolote y esto que el otro. Bueno, llamen a Daniel para interpretarlo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Daniel? Tú mismo eres rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ese árbol ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿De qué está hablando Daniel? De Babilonia. Entonces ese árbol que habla Jesús es el árbol de Babilonia, el árbol de la apostasía, el árbol de las falsas iglesias. ¿Se fija qué diferencia de interpretación de la parábola? Dice en 1 Juan 5:19, ¿verdad? Que el cosmos o el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está, porque el que es amigo del cosmos no puede ser amigo de Dios. O eres amigo del mundo o estás con Dios, ¿verdad? Entonces ese gran árbol que creció de una pequeña semilla, que no es natural que hayan crecido así, eso no viene de Dios, viene del maligno. Esas son las grandes iglesias, las mega iglesias, que no son bíblicas. Mateo 13:4, mientras sembraba la parte de semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. ¿Quiénes son las aves? Jesús le explica quiénes son las aves, ¿verdad? 13:19, cuando alguien oye la palabra y no la entiende, ¿por qué no la entiende? Porque no tiene el Espíritu Santo. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Otro de los nombres de Satanás, ¿va? Porque tiene muchos. Y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, fue sembrado junto al camino. Entonces, el árbol que crece ahí es la iglesia falsa, y las aves son las potestades de Satanás, los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Más claro ni el agua. Apocalipsis 18:2, y clamó con una gran voz potente diciendo, ha caído, ¿quién? El gran árbol, la gran Babilonia. Y porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga ¿qué? Aves. ¿Se fija? Las aves inmundas y aborrecibles. Entonces Jesús nos está advirtiendo en esta parábola que dice, a la verdad, cuando tú siembras eso, muchos se van a desviar y van a crecer grandes falsas iglesias que van a tener mucha falsedad, muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas, evangelios adulterados.
Esa es la advertencia de Jesús en esta parábola, ¿verdad? Porque toda iglesia falsa, adulterada, que no lleva la palabra de Dios, está patrocinada por Satanás. Está patrocinada por Satanás. ¿Verdad? ¿Verdad? También es una marca popular, ¿verdad? Para que los que nos gusta comer eso. Bueno, les voy a poner otra ilustración. Había un estudiante joven, ¿verdad?, que quería tener créditos fáciles en universidad y le ofrecieron que había unos créditos de ornitología. Ornitología es la ciencia que estudia las aves. Entonces dice, no, dice, ve con ese maestro no hacen nada, si quieres vas, no vas, van de día de campo, se ponen con sus binoculares a ver las aves y te vas a ganar unos puntos fáciles para college y vas a pasar. Entonces él se apuntó a su clase de ornitología y cuando él entró a la clase, ¿cuál fue la sorpresa? Que el maestro se había retirado y trajeron uno nuevo. Entonces este nuevo sí tenía viajes afuera, al campo, a ver las aves, pero les hacía exámenes. Entonces un día les hizo un examen y le dijo, bueno, ahora ustedes me van a describir estas patas de estas aves, de de qué grupo, qué género son, cuál es su grupo alimenticio, cómo se reproducen. Y este joven, por agarrar las cosas fáciles, pues reprobó, ¿verdad? Pero eso nos enseña que nosotros también tenemos que verle los pies al enemigo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ver los pies del enemigo y ver y discernir, identificar las aves malévolas. Todo aquel que va contra la palabra de Dios es alguien malévolo. Dice la Biblia, el que no se conforma con la sana doctrina y las sanas palabras de Jesucristo, no sabe nada. Delira, da patadas de ahogado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos como iglesia estar bien atentos. Lo primero que véale sus guarachitos. A ver si es un ave malévola o no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede traer discordia, división a la iglesia y siempre presentar defensa. No, que llega una hermanita aquí salpicándonos todos con la sangre. Ah, no, espérese, hermanita, la sangre de Cristo no es para salpicarla ni para cubrirse, es para perdonar nuestros pecados únicamente. Véngase, le vamos a enseñar en el amor de Cristo. Sí, porque si no le decimos nada, pues al rato todas las hermanas van a estar salpicando lo mismo. Y tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Entonces, ¿por qué tenemos que discernir nosotros? Porque los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos cristianos se camuflajean dentro de las iglesias y fuera de las iglesias y en la internet y en las redes sociales. Se camuflajean. Si usted quiere saber si alguien es un verdadero hijo de Dios, hable con su esposo, con su esposa y pregúntele, ¿realmente tu esposo es lo que se dice ser? Entonces, muchos falsos se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. El diablo también tiene la capacidad para vestirse de lana, de borreguito. Así también como un buitre, un guaraguao, como le dicen allá en Puerto Rico, ¿eh? O como le digan, un butcher, se puede disfrazar de una blanca palomita. También. Entonces tenemos que abrir los ojos. Y dice 2 de Pedro 3:16, ¿verdad? Pedro nos dice de Pablo, ¿verdad? Dice que todas sus epístolas hablando de estas cosas, las cuales algunos dicen entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no son doctores. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no estudian la palabra de Dios constantemente. La tuercen. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos ungidos, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Por eso muchos dicen, quítate, ahí viene el ungido de Dios. Pues ese cree que Él es Cristo. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, ¿qué harán? Grandes señales. Un falso maestro, un lobo rapaz de Satanás,
o un sopilote de Satanás puede hacer milagros y prodigios. Puede sanar enfermos, pero ¿a cambio de qué? De tu alma. Entonces ponga mucha atención, ¿verdad? ¿Quién le hace el milagrito, como dicen muchos? Porque quizás le va a costar más caro. Y dice, de manera que te engañarán. Dice, si fuese posible, no dice que a los escogidos nos van a engañar. Si fuese posible. O sea, al que tiene el Espíritu Santo no lo van a engañar. Le va a caer en la mentira a este. ¿Verdad? Le va a hallar algo chueco. Se dice ser esto, pero el otro. Se dice ser aquello, pero el otro. Entonces uno va armando el rompecabezas. Dice, no, dice, este miente con todos sus dientes. ¿Cómo podemos comprobar que alguien es una verdadera iglesia? Número 1, ¿cuál es la fuente que usa la iglesia? ¿Usa únicamente la Biblia? ¿Usa únicamente las doctrinas de la iglesia? ¿No le mete mole, chile y pozole? ¿No cree que la Biblia es un buffet? ¿Predican el evangelio? Yo he oído a muchísimas iglesias que ni siquiera mencionan el evangelio. Prendo la radio todo el día cuando estoy trabajando limpiando bicicletas y no oigo el evangelio. El radio cristiano. ¿En qué tiempo predican? ¿Están trazando bien la palabra de Dios? ¿Saben que estamos en la era de los gentiles? ¿Que estamos en los últimos tiempos? ¿Que el rapto viene, que está a la vuelta de la esquina? Esa es la primera prueba. Segunda prueba. Pero, bueno, ¿qué dice en Apocalipsis 22:18? Yo testifico a todos los que oyesen estas palabras de la profecía, ¿verdad? Que si alguien le quita o le pone, traerá todas las plagas, ¿verdad? No debemos de quitarle, añadir a la palabra de Dios. Y dice, si alguno le quitara las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida, ciudad santa, de las cosas que están escritas en este libro. Ahí es muy importante este versículo porque muchas personas que predican que la salvación se pierde, dicen que, bueno, ahí en Apocalipsis 22:19 te dicen que te pueden borrar del libro de la vida. Entonces, si te pueden borrar del libro de la vida, concluyen ellos que tú pierdes tu salvación, pero están en un error teológico porque hay 7 libros divinos de Dios. Y uno se llama el libro de la vida, donde todo el mundo está registrado que ha nacido en el mundo y ha sido quitado como ha sido destruida su alma. Y hay otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero, que están los salvos, que ese nadie lo puede borrar, porque está escrita con la sangre del Cordero. Entonces, si no conocemos, pues nos engañan, ¿verdad? Segunda prueba, ¿solo Jesús salva? ¿O Jesús más los 7 sacramentos? Jesús más portarme bien. Jesús más todos los ritos, ¿va? ¿O solamente Jesús? ¿Jesús es tu único mediador? ¿O traes tu estampita en tu cartera? ¿Jesús es Dios? Como hoy en día tienden a negar muchos, especialmente las personas que están apostatando al mesiasismo, que se están haciendo masónicos, niegan la deidad de Dios, que dice en 1 Juan son anticristos. Jesús es Dios. ¿Solo Jesús te limpia todos tus pecados? ¿O tú tienes que hacer el rito de la purificación y que la primera comunión y que tocar el chofar y que envolverte en un talid y tirarte de la cumbre? Esa es otra prueba si eres iglesia. Dice 2 Juan capítulo 2-9, léalo de tarea, porque ahí nos habla exactamente que el que se extravía no tiene ni al Hijo ni al Padre, solamente el que persevera en la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina de Dios? La sana doctrina. La doctrina de Cristo. Prueba de lo que predican. Usted va cada domingo y escucha en la misma cantaleta los diezmos, los diezmos, los diezmos. Que nadie ofrenda, nadie ofrenda. ¿Qué escucha usted cuando viene a la iglesia? ¿Qué es la prioridad?
Vamos a sacar demonios, demonios, demonios. Vamos a sanar, milagros, milagros. ¿Qué es lo que predica? ¿Predica la sana doctrina? ¿Prosperidad, protección, diezmos, ofrenda? ¿O predica, su prioridad es predicar el evangelio? ¿Qué es lo que predica? Ahí usted se da cuenta si está en una iglesia correcta o no. ¿Predica la sana doctrina? ¿Predica contra el pecado? ¿Predica del infierno? Gálatas 1:8, mas si nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio, es maldito. Es maldito. ¿Va? Ahí la Biblia católica quiso cambiarlo y le puso anatema para que no entendiéramos. Cuarta prueba, la salvación. La salvación, ¿cómo viene la salvación? ¿Solamente por gracia? ¿Solamente por creer lo que hizo Jesús en la cruz? Como dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es la salvación? Jesús y nada más. Nada de Jesús y cuidar mi salvación. Jesús y hacer esto. Jesús y hacer lo otro. Jesús y diezmar. ¿Cómo eres salvo? ¿Por creer al evangelio únicamente? Esa es otra fuente que nosotros debemos de saber. Y quinta prueba, la última, la prueba más difícil, la prueba de la santificación. La prueba de la santificación. Hay cambios radicales. Predican y viven lo que predican. ¿Puedes percibir tú el fruto del Espíritu Santo en ellos? ¿Sirven de corazón? ¿Se han rendido a Cristo? ¿Han sido muertos y crucificados juntamente con Cristo? Esa es la última prueba, la santificación. Porque las tres primeras un religioso lo puede hacer, pero la cuarta y quinta no. Entonces, pongan mucha atención. Esta es una iglesia conforme al corazón de Dios. Aquella que prueba su fuente, prueba su Salvador, prueba lo que predica, prueba de cómo proviene su salvación y prueba cómo es santificado, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta parábola Jesús? Ya vamos a terminar, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Jesús? Que es una advertencia. Una advertencia, ¿por qué? Porque muchos empezaron bien y se desviaron. Muchos empezaron bien y querían ver más allá del más allá. Muchos. Una advertencia porque cualquier culto falso nos puede arrastrar. La televisión, la internet, las falsas predicaciones. Es una advertencia para que nosotros, cuando veamos una predicación, discernamos inmediatamente: este no sabe nada, este no tiene el Espíritu de Dios. No se quede ahí viéndolo 3 horas y agarro lo bueno y me quedo lo malo. Si no, usted no va a shopping. Tiene que aprender de un buen maestro, de alguien que Dios lo haya llamado. Nos enseña que en esta parábola hay un consuelo, ¿verdad? Porque sabemos que hay una verdadera iglesia, un remanente de Cristo. Que la verdad siempre va a ser más fuerte que la mentira. Que el bien siempre vence al mal. Que somos un pequeño rebaño. Y muchos serán llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña esta parábola. Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta parábola, porque en estos 2 versículos tú nos enseñas mucho, Padre, y nos adviertes de las falsas iglesias, de esa semilla que se transforma no naturalmente, sino diabólicamente a un árbol donde anidan las aves. Padre, ten misericordia de nosotros y danos ese discernimiento para que nosotros podamos distinguir esas aves malévolas donde quiera que estemos, en las iglesias, en nuestros centros de comunidad, en nuestras escuelas, Padre. Protégenos, Padre, que esa armadura de Dios que tú nos has dado, Padre, Señor, esté en mantenimiento siempre para que nosotros podamos presentar defensa y mansedumbre de nuestra fe, Padre, para soportar el día malo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.